La noción de género se aplica a veces a realidades literarias muy diferentes. Así podemos decir que un soneto, una novela de aprendizaje o una poesía lírica son géneros, pero obviamente en principio aludimos en estos casos a propiedades textuales muy disímiles. El soneto es una forma poética fija cuya característica métrica está estrictamente codificada. Por otro lado, su contenido es bastante indiferente al género en sí. Es exactamente lo contrario de lo que sucede con la novela de aprendizaje, que constituye un género solo por su vago contenido que involucra a un héroe o una heroína joven, inexpertos, que experimentan la existencia social, emotiva o estética a través de un cierto número de pruebas. Pero estas novelas de aprendizaje pueden diferir entre sí, en extensión, en forma, en tipo de narración. Finalmente, cuando hablamos de poesía lírica, generalmente nos referimos tanto a una forma de enunciación en primera persona como a cierto tipo de contenido que pretende revelar emociones y sentimientos. Hay, sin embargo, un punto en común en todos estos usos de la palabra género. En todos los casos estamos ante una convención discursiva que puede relacionarse, por ejemplo, con determinado contenido semántico. Así es que Aristóteles opone, por ejemplo, comedia a tragedia. El tipo de contenido, además, puede justificar la clasificación de un discurso en fábula, o cuaderno de viaje, o novela de ciencia ficción, o diario, y así sucesivamente. Hay convenciones que pueden también remitir un texto actual a textos anteriores ofrecidos como modelos en los que se inspiran libremente. Sería este el caso de las bucólicas de Virgilio, que podemos situar en el origen de un género que elogia los encantos de la vida rural. Los géneros contemporáneos, por otra parte, se han vuelto fluctuantes, y la barrera entre textos dramáticos o poéticos y narrativos, por ejemplo, puede presentarse difusa, y parece plausible admitir que asistimos a redefiniciones radicales de los géneros que en la transgresión dialogan con las convenciones tradicionales. En su diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Angelo Marchese y Joaquín Forradellas indican lo siguiente: un género literario es una configuración histórica de constantes semióticas y retóricas que es coincidente con un cierto número de textos literarios. Estas constantes forman un sistema cuyos componentes son inteligibles por la relación que establecen entre sí. Y luego agregan a la disciplina que estudia los géneros, se la llama genología. Bien, a continuación brindaré una muy apretada síntesis de la evolución genológica en Occidente. La teoría clásica de los géneros literarios, basada en las diferentes formas de imitación artística, nace con la poética de Aristóteles, quien diferenció tres géneros a partir del tipo de expresión que clasificó de acuerdo también con el modo de imitación en epopeya, poema trágico, comedia y poesía ditirámbica, estableciendo así una distinción clara entre los modos narrativos y dramáticos y planteando la conocida división tripartita de los géneros: lírico, épico y dramático. En su poética, Aristóteles nos lega el primer escrito sistemático acerca de los géneros artísticos y los caracteriza y clasifica en relación con su origen, su constitución formal y su contenido temático e ideológico. Delinea en el escrito una suerte de teoría de la imitación creativa que, a diferencia de Platón, adquiere en él un sentido positivo, en tanto posee una clara e inescapable función comunitaria y produce deleite. La imitación, nos dice el filósofo, es connatural para los hombres, y añade, todos gozan con la imitación. Aristóteles distingue entonces tres diferentes formas de imitación, según el medio, según el objeto, según el modo. En lo referente al medio, leemos que las artes imitan todas mediante el ritmo
Leo la palabra y la música, con todas estas cosas separadamente o con todas ellas juntas. Así, por ejemplo, con la música y el ritmo solo imitan el arte de la flauta y el arte de la cítara, o algún otro que sea de esta clase, como por ejemplo el arte de la siringa. Con el ritmo solamente y sin música imita el arte de la danza, puesto que también los danzarines imitan mediante ritmos creados por ellos caracteres, pasiones y acciones. E inmediatamente después agrega, hay otro arte que solo usa de las palabras desnudas o de los metros, ya sea mezclando estos, ya sea un solo género de metros. Y luego entonces pasa a definir este tipo de imitación, por ejemplo, los trímetros yámbricos, los discursos socráticos, el verso elegíaco, etc. ¿Cuál sería el objeto de la imitación? Pues bien, el objeto de la imitación son los seres humanos, es decir, los que se imita a los que actúan. ¿Cómo pueden actuar? Bueno, regidos por el vicio o por la virtud, son dignos o son malos. Y en tanto precisamente al modo en que se presentan los personajes, el filósofo va a decir que la epopeya, la Ilíada, la Odisea, coinciden con la tragedia en que ambas son imitaciones de personas dignas, mientras que la comedia es imitación de los peores, pero no ciertamente de toda la maldad, sino de lo risible, lo cual es una especie de lo feo, pues lo risible es un defecto y desfiguración sin dolor ni perjuicio, así como la máscara cómica es algo feo y contorsionado sin dolor. Finalmente, la última de las formas es el modo y lo divide en narrativo, es decir, aquellas obras que imitan a través de la voz del poeta, como son las epopeyas, y el modo dramático, que son las obras que imitan directamente, es decir, que desarrollan la acción directamente sobre el escenario. Bien, Aristóteles, la mayor parte del tratado analiza las formas de composición de las tragedias, las unidades de tiempo, de espacio, de acción, y también la respuesta emotiva que este tipo de obras buscaba en la recepción, es decir, la catarsis. Ulteriores aportes del ámbito latino vendrán a través de la retórica, que contemplará la inclusión y características de géneros literarios no poéticos, como la historia, la filosofía y la oratoria. Cicerón, por su parte, manejó para la clasificación de los géneros los criterios de verdad y de verosimilitud. Según él, la fábula y la tragedia contenían cosas ni verdaderas ni verosímiles. La comedia, cosas verosímiles, pero no verdaderas, y la historia, hechos verdaderos, pero remotos. Finalmente, Diomedes, un gramático del siglo IV, dividió los géneros a partir de la consideración de quien hablara en la obra. Por ende, en la lírica hablaría el autor, en los dramas solo los personajes y en la épica autores y personajes. Durante la Edad Media se produce un estancamiento respecto de la reflexión acerca de los géneros literarios. La circulación de los textos de la antigüedad era escasa y muchos eran desconocidos o llegaban a través de comentarios muchas veces distorsionados o incompletos. Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, sigue el esquema de Diomedes, pero asigna a la Biblia un carácter modélico, rasgo que persistirá y opacará otros modos de evaluar la materia narrativa que se alejara de los patrones teológicos o doctrinarios. A lo largo de la Edad Media hay un surgimiento de las lenguas vulgares que fueron reemplazando paulatinamente el latín en lo que hace a escritos de ficción o poéticos, no así para tratados de carácter sagrado, filosófico o científico que continuaban escribiéndose en latín, idioma que además seguía utilizándose para los intercambios políticos o personales, y en las universidades, que florecieron a partir del siglo XIII
y en las que se recuperaron textos de Cicerón o Horacio, y con ellos se propició un retorno a la clasificación tripartita de los géneros. A título de comentario de lo dicho, habría que recordar que Dante, al comentar la estructura de su obra a su mecenas, Can Grande de la Scala, le informa que la llamará comedia, puesto que comienza mal y termina bien. El viaje del infierno al paraíso, del espíritu confundido a la recuperación del sentido. En efecto, al desconocer el texto aristotélico y la tragedia antigua, Dante se basa en la clasificación corriente según la cual tragedia se reservaba a obras narrativas o poéticas que relataban la caída en desgracia de algún personaje, mientras comedia significaba el recorrido inverso. El panorama medieval incluye géneros bien específicos, como son los cantares de gestas, que circulan entre los siglos XI y XII. Son circunscribibles al género épico, ya que narran las hazañas de un héroe que es reconocido por la comunidad y cuyas acciones se entiende que reivindican precisamente los intereses de la misma. A los cantares pertenece el cantar de Miocid, en España, el cantar de Roldán, en Francia, el cantar de los Nibelungos, en Alemania. Aunque este género literario nace, como dije, alrededor del siglo XI, narra acontecimientos lejanos en el tiempo, en lo que Bakhtin llamó distancia épica absoluta. Es decir, hechos que tuvieron lugar en un pasado remoto y diferente. Los sucesos serían el fruto de una memoria colectiva. Por lo tanto, las canciones de gesta suelen considerarse entre los poemas nacionales, señalan el nacimiento de una cultura compartida y de un espíritu común. La consolidación de las costumbres de la sociedad feudal y el florecimiento de las grandes cortes señoriales en el norte de Francia son el contexto en el que nacen los libros de caballería, a mediados del siglo XII. Es un género que se desarrolla con variantes hasta el siglo XVI y las novelas de caballería que tanto aturden a Don Quijote. El género en sus inicios se inspiró en las leyendas celtas y bretonas, así llamada materia de Bretaña, y halla su expresión más acabada en los laís de Marie de France y en los romances de Chrétien de Troyes. Los libros de caballería se desarrollan en un ambiente aristocrático, están destinados al público de las cortes, de los castillos feudales, como dije, al que brindan modelos de comportamiento y de refinamiento espiritual, insistiendo en valores de cortesía, de honor, de templanza, de fidelidad, etc. Se diferencian de los cantares de gestas no solo por presentar temas y formas novedosas. Mientras los caballeros de los cantares demostraban su coraje en batallas incluso históricamente determinadas, como el combate contra los infieles, las cruzadas, etc., el caballero cortés realiza sus hazañas sin que se las sitúe concretamente en el espacio o en el tiempo. Por lo general, sale solo en busca de aventuras, de encuentros peligrosos en los que intervienen elementos sobrenaturales y maravillosos, y la superación de las pruebas le brinda al caballero perfeccionamiento, reconocimiento entre pares y el favor de los señores y de las damas más encumbrados de las cortes. Es también hacia la mitad del siglo XII que surge en Francia una nueva forma de expresión lírica amatoria, la poesía trovadoresca. Los temas centrales, inspirados en la poesía provenzal, fueron el amor y el culto a la dama, expresado con fórmulas y tonos velados, incluso herméticos. La mujer es en los poemas una criatura ideal, fuente de gracia y de virtud,
a la que el poeta rinde servicio de amor a la manera del sometimiento feudal de los vasallos al señor. Precisamente este ofrecerse a la dama implica para el amante imponerse una disciplina rigurosa, casi ascética, que se complace del secreto compartido, haciendo del poema el lugar de encuentro en el que se explicitan el deseo, la entrega y el sacrificio amoroso. Las creaciones líricas de los trovadores fueron la base de la poesía amatoria de Dante y de la sonetística del Renacimiento de Petrarca en adelante. Con el Renacimiento y la voluntad de los intelectuales del humanismo de recuperar las fuentes clásicas, se impuso la división tripartita de los géneros y el retorno a los análisis de los textos de Aristóteles y de Horacio, cuyas opiniones circulan en un sinfín de tratados de poéticas, adaptadas a las exigencias y gustos y normas de la época. El teatro resurge en el Renacimiento y en los escenarios se reviven tanto los equívocos plautinos como las tragedias de Séneca. En España, Francia e Inglaterra, el arte dramático cobra gran importancia, legando obras en las que, en muchos casos, el recurso humorístico o grotesco aparecía en piezas trágicas, creando poderosas instancias anticlimáticas que serán precisamente el centro de las críticas posteriores del neoclasicismo, que tratarán de imponer restricciones a modos de expresión que juzgarán excesivos, desbordados o inoportunos. Es así que paulatinamente y a lo largo del siglo XVII se trató de fijar formas y leyes para la tragedia y la comedia, con un endurecimiento de las exigencias, entre las cuales figuraban el cumplimiento de las leyes de las tres unidades aristotélicas de tiempo, espacio y acción. Cada género fue sometido a ulteriores subdivisiones y toda forma poética acabó siendo un género literario gobernado por leyes específicas e inmutables. Hubo, por ejemplo, tratados sobre la elegía, sobre la oda, sobre la égloga, etc., que imponían modelos a los que la obra debía ceñirse necesariamente. De mediados del siglo XVII y al siglo XVIII, las teorías estéticas neoclásicas insistirán en la adecuación normativa y a la necesidad de que las expresiones artísticas sigan preceptos de verosimilitud, de decoro y que se resalte el valor didáctico de la obra. La perspectiva neoclásica dominó todos los ámbitos de la creación artística europea a lo largo de todo el siglo XVIII, y en el terreno de las letras prevalecerá el género narrativo. Toman forma las primeras novelas, tienen amplia circulación los relatos de viaje y de descubrimiento, y se cultiva particularmente el género ensayístico. La prensa periódica hace su aparición y con ella una difusión amplia de escritos satíricos y de opinión que convocan a un público lector ávido de las novedades que podía proveer la ficción literaria. Como reacción en la estética dominada por el énfasis didáctico y la utopía iluminista de la racionalidad y la consiguiente adecuación formal, a fines del siglo XVIII tenemos las primeras expresiones del romanticismo. El arte romántico rechazó toda pretensión de clasificación de lo bello y destacó el valor de las creaciones individuales, señalando al genio poético precisamente como el artista apartado de los moldes prefijados, capaz de ofrecer una aproximación emotiva, sentimental y personal de los hechos del mundo. Es así que la forma neoclásica, definida y perfecta, carente de una impronta subjetiva, es reemplazada por el afán romántico, por el punto de vista original, por la evocación sugestiva, fugaz y sin embargo intensa de la naturaleza humana y no humana. Entre los rasgos más notables del romanticismo están, como decíamos, el predominio de los sentimientos por sobre la razón, postulando por ende otros modos de conocimiento del mundo que implican los sentidos y no descartan el desborde emotivo. Los temas más recurrentes de la creación romántica son el amor, la naturaleza y la libertad.
Libertad que alcanza también los métodos compositivos, puesto que asistimos a una renovación de estilos y tonos y a una experimentación formal en las que las barreras entre los géneros ya no son tan claras. El poema en prosa, la prosa poética, el drama lírico son algunos ejemplos de ello. El paisaje natural se convertirá en espejo del alma del poeta y por lo tanto el teatro, la narrativa y la poesía ofrecerán escenarios en los que la naturaleza se muestra siempre excesiva, agreste, impetuosa, esquiva al control humano y prueba necesaria para calibrar el temple de los personajes, que se enfrentan a sus expresiones más desatadas, tormentas, picos escarpados, lluvias torrenciales, hielos eternos, son algunas de las expresiones de lo sublime en la naturaleza. Por otra parte, el romanticismo propiciará el retorno a los relatos populares, con su contenido de magia, de oscuridad y de misterio, con sus seres fantásticos y la intervención de los elementos fantasmales y sobrenaturales. Son todos estos motivos para proponer visiones alternativas a la que impone la lógica del cálculo, de la clasificación racional y de los presupuestos y expectativas de la especulación burguesa. A partir de mediados del siglo XIX se producen importantes migraciones internas en los países más industrializados, una migración masiva de mano de obra rural hacia los centros urbanos en busca de mejores oportunidades laborales. Los desplazamientos ocasionaron un impacto demográfico en los territorios citadinos, en los que la falta de viviendas produjo hacinamientos y condiciones insalubres de vida. La burguesía se consolidaba como clase dominante y fueron crecientes las presiones del proletariado que comenzaba a organizarse para lograr una regulación de las jornadas laborales y de los salarios. El género dominante de la segunda mitad del siglo XIX es la novela realista, que como en el caso de Dickens o Balzac, ofrecerá complejos cuadros sociales en los que emerge lo inmediato, lo cotidiano, todo aquello que preocupa especialmente a los habitantes de las grandes metrópolis. La prosa realista, contrariamente a la propuesta romántica, suprime todo elemento que no imprima verosimilitud al relato. Sitúa los acontecimientos en la época contemporánea a la del autor, avanza cronológicamente en forma lineal, brinda una cuidadosa descripción de ambientes y personajes, presenta los sucesos a través de un narrador omnisciente que brinda opiniones y comentarios que a la vez que orientan la atención del lector sugieren una interpretación adecuada de los acontecimientos según los predicamentos morales imperantes. El narrador utiliza un lenguaje culto, aunque a través del tono coloquial de los diálogos se señalan las condiciones sociales y culturales de un personaje o grupo de personajes. En su teoría de la novela, el teórico húngaro Georg Lukács afirmaba que, al igual que en la epopeya antigua, la narrativa se define por la voluntad de configurar la totalidad extensiva de la vida, algo que estaba en el proyecto de la novela realista decimonónica. El último cuarto de siglo asistirá al desarrollo de una nueva filosofía, el positivismo, franco aliado de la mirada científica y de la idea de una evolución social y de un progreso en los que prevalecían los más aptos, representantes, por otra parte, del hombre blanco y europeo. La hegemonía del pensamiento científico en todos los ámbitos de lo social nutrirá la imaginación distópica de muchos autores de fin de siglo, entre los cuales cabe nombrar a Stevenson y a Wells, con obras en las que la manipulación de las especies animales y humanas es el motivo central de un género nuevo, la ciencia ficción, cuya primera expresión podemos hallarla, sin embargo, en el Frankenstein de Mary Shelley. En un artículo en el que estudia el caso de los géneros literarios, Ricardo Botero propone el cuadro que aquí presentamos, que de algún modo resume el recorrido hecho hasta el momento. En verde tenemos la división clásica y tripartita de los géneros, y luego el paulatino carácter evolutivo que permite reconocer, por ejemplo, a la novela
como un subgénero derivado de la épica clásica, en lo que le compete en tanto arte con el que se comunica una experiencia. Muy acertadamente, entre los subgéneros narrativos, Botero incluye las formas narrativas medievales de cantares y romances caballerescos, así como algunas otras formas que hemos mencionado en nuestro breve recorrido por los diferentes momentos de las estéticas europeas.